Buenas noches, profesora Leida Garibaldi, el grupo de Geografía Humana 108B. Nos toca decir la charla en esta ocasión de los sistemas agrarios y los factores que inciden a la formación de los países. Las integrantes del grupo son Alma Peña, Tatiana Ortega, Anelis Rodríguez, Geraldine Mendoza, Sandra Córdoba y Esther Baguandí. Factores que inciden en la formación de los paisajes agrarios sociales. En la sociedad agraria, cultivar la tierra es una fuente principal de riqueza y de los alimentos. Los desarrollos de la jerarquía social se basan en la propiedad de la tierra y no en la labor. El sistema de estratificación está caracterizado por tres contrastes que se coinciden en gobernar frente a las masas. La minoría urbana contra la mayoría campesina y la minoría analfabeta contra la minoría analfabeta. Esto resulta en dos subculturas distintas: la élite urbana contra las masas campesinas, lo que significa que las diferencias culturales dentro de las sociedades agrarias aumenta la diferencia entre ellos. También esta sociedad puede reconocer otros medios de subsistencia y hábitos de trabajo, pero hace hincapié en la importancia de la agricultura y la ganadería. Cabe resaltar que la actividad agraria es el principal medio de vida de la gran parte de la población y único con capacidad de afrontar y mitigar las crisis urbanas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profesora Leida, compañero, mi nombre es Geraldine Mendoza. En el día de hoy le voy a hablar lo que es la naturaleza. Los recursos naturales son bienes que pueda obtener de la naturaleza, sin medir la intervención de las manos del hombre. Esto tiene una influencia positiva en la economía al ayudar al desarrollo y satisfacer las necesidades de la población. No pocas veces el poder económico es un determinado país que se sustenta en los recursos naturales estratégicos, como ejemplo el agua, el suelo, la luz, la tierra, la luz solar, los minerales, el gas naturales, la madera, el viento y los acuíferos y oro. Los recursos naturales se dividen en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables son índoles de la biótica, cuyo uso excesivo lo puede convertir en un recurso extinto, de caso de los bosques, de pesquería, aunque hay otros que no tienen límites, como la luz solar y el viento. Como ejemplo tenemos el agua dulce, la energía hidráulica, la energía solar, la energía geotermal y la biomasa. En el recurso natural no renovable son depósitos limitados con un ritmo de regeneración muy bajo, caso de los minerales, los hidrocarburos, etc. Usualmente los recursos naturales se agotan debido al uso de excesivos y descontrolados por parte de la sociedad. Como ejemplo, el gas natural, el petróleo, la plata, el cobre, el hierro y la pesca excesiva. Factores humanos. El hombre, al actuar en el medio, ya sea consciente o inconscientemente, transforma el paisaje. Esta influencia humana sobre el paisaje es muy variada dependiendo de factores demográficos, técnicos, sociales, económicos, históricos y políticos. Factores demográficos inciden en los paisajes a través de la presión de la población. En estos sitios de gran densidad de población, la producción va a ser intensiva para poder alimentar a sus pobladores. Cuando en estos sitios la presión de la población va disminuyendo debido a procesos demográficos como la emigración, la caída de natalidad o el envejecimiento,
se comienzan a abandonar estas áreas menos cultivadas para transformarlas en paisajes agrarios. Factores técnicos. Es uno de los que más incidencia ha tenido en los últimos tiempos en la transformación del paisaje agrario. La tecnología aplicada a la agricultura ha vencido muchos límites físicos para el cultivo, como la carencia de agua, el exceso de frío, suelos pocos fértiles. La introducción en el sector agrario de maquinaria, abono, fertilizantes químicos, la genética y la química han transformado los paisajes tradicionales en paisajes modernos y han cambiado el objetivo de la producción agrícola, pasando de producir para autoabastecerse a producir para vender al mercado. Factores económicos. Este hace énfasis con el sistema productivo que exista en el sitio. Así, en lugares donde prevalezca la economía de mercado, la propiedad privada dominará sobre el resto, extendiendo libertad individual para el traspaso de la propiedad o los derechos de explotación. Factores históricos. Con el descubrimiento de América hubo un intercambio de cultivos entre continentes, incorporándose a América alimentos como patata, tomate, los pimientos, etc. Factores políticos. El espacio agrario es consecuencia también de las medidas que tome el Estado y otras administraciones con el fin de mantener un poco el equilibrio y modernizar un poco lo que es la explotación agraria. Muchas gracias. Ok, le voy a estar hablando de lo que son los sistemas agrarios de los países industrializados y sus características. Ok, primero le voy a estar explicando qué son los sistemas agrarios y también le voy a estar hablando de los países industrializados o cuáles son los países industrializados. Ok, los sistemas agrarios se entiende como el resultado del aprovechamiento del potencial del suelo-clima por un grupo de humanos. Este depende de los objetivos del grupo y varía de acuerdo con el medio natural en el cual se insertan, el tipo de sociedad, la estructura económica de esta, la política del Estado. Los sistemas agrarios son una columna principal para la seguridad alimentaria de la humanidad. Para conocer completamente el sistema agrario se debe tener en cuenta que no solo es un tipo, sino hay varios de ellos. Esto se adaptará a las necesidades del agricultor y a las condiciones climáticas. Para mencionar los tipos de sistemas agrarios podemos decir el sistema agrario tradicional, el moderno, el industrial y el intensivo. El industrial y el intensivo son los que normalmente son utilizados en los países industrializados. Estos dos sistemas son los que utilizan los países industrializados a la hora de cultivar, a la hora de realizar su agricultura. Los países industrializados son aquellos que más nivel de desarrollo presentan. Así, el hecho de que un país se encuentre industrializado lleva a que éste posea unos niveles de productividad, así como el de crecimiento económico y desarrollo superiores a los países no industrializados. Entre los países más industrializados del mundo podemos mencionar Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Rusia. Ok, le voy a estar hablando un poco de la producción agrícola de los dos países más industrializados que se encuentran en el continente americano. Estados Unidos. La agricultura en Estados Unidos es uno de los trabajos más importantes. En algunas de sus cosechas está el maíz, la soya, el trigo, entre otros. La agricultura en este país se fundamenta en explotaciones de grandes extensiones de tierra, lo que no quiere decir que sea extensiva.
aunque no es tan intensiva como en otros tipos de agricultura. La producción agrícola de Estados Unidos en el 2018 podemos decir que fue el mayor productor mundial de maíz con 392 millones de toneladas, fue el mayor productor mundial de soya con 123,6 millones de toneladas y fueron también el cuarto productor mundial de trigo con 51,2 millones de toneladas, entre otros productos que también se producen en Estados Unidos y son exportados. Brasil, inicialmente productora de la caña de azúcar, pasando por el café, la agricultura brasileña se presenta como una de las mayores exportadoras del mundo en diversas especies de cereales, frutas, granos, entre otros. La producción agrícola de Brasil en el 2018 podemos decir que fue el mayor productor mundial de caña de azúcar con 746,8 millones de toneladas. También fue el segundo productor mundial de soya con 117,8 millones de toneladas, superando en el 2020 actualmente a los Estados Unidos. También fue el tercer productor mundial de maíz con 82,2 millones de toneladas, solo superado por Estados Unidos y China. La característica de los sistemas agrarios que utilizan los países industrializados son los siguientes. Como mencioné anteriormente, los sistemas agrarios utilizados por los países industrializados son el sistema agrario industrial y el sistema agrario intensivo. El sistema agrario industrial se origina en países desarrollados e industrializados. Esto tiene una producción masiva, requiere de alta inversión, alto nivel de tecnificación y trabajos externos. También ayuda de especialistas, no es sostenible, conlleva al monocultivo, integra a las cadenas de exportaciones o agronegocios comerciales. El sistema agrario intensivo es el método de producción agrícola con el cual se hace uso de los medios de producción de forma intensiva. Con esto lo que se trata de lograr es maximizar la producción del terreno a corto plazo, logrando la mayor cantidad de producción. Para conseguir maximizar la producción se emplea determinadas técnicas como el uso de semillas seleccionadas, diferentes modalidades de regadío, maquinaria especializada, fertilizante y fitosanitario. Además, en agricultura intensiva se cultiva la tierra dos veces. Es muy importante mencionar que los sistemas agrarios en los países industrializados son tanto el industrial como el intensivo, ya que estos países, como ya están desarrollados o prácticamente van en camino al desarrollo, cuentan con la maquinaria suficiente o la maquinaria necesaria para realizar dicho cultivo, que son de forma intensiva, y de esta manera poder exportar a otros países y a otros continentes los productos que estos producen. Entonces, podemos decir que en las desventajas de estos dos sistemas agrarios, podemos decir que tanto la agricultura intensiva como la agricultura industrial, que es la que practican los países industrializados, conlleva consecuencias a largo plazo como la erosión o desertificación del suelo. Asimismo, desequilibrio en la naturaleza e impactos ambientales, que esto es muy importante que tengamos conocimiento, que estos dos tipos de sistemas agrarios le causan mucho daño a lo que es
el ambiente, a la naturaleza, el suelo en donde estos trabajan es muy deteriorado. Entonces, estas son las desventajas. Muchas gracias. Buenas noches, profesora Leida Garibaldi. Mi nombre es Esther Baguanín y en esta ocasión les voy a decir la charla de los sistemas agrarios de producción de los países subdesarrollados. La agricultura juega un papel incuestionable en la mayoría de los países, como fuente de alimento, de energía, de materia prima y empleo. Como extensión para la agroindustria de producción, el eje de la economía en las regiones y para la exportación. En los países subdesarrollados, la agricultura tiene un auge de mucha más importancia, ya que en el desarrollo y la disminución de la pobreza, también en la supervivencia de los habitantes. El 75% de la población viven en las zonas rurales y 9 de cada 10 personas trabajan en la agricultura. En los países desarrollados, el 2 y el 3% de la población activa trabaja en la agricultura. Y en los países subdesarrollados, el 18 y el 22% trabajan en el sector. La agroindustria se divide en 3 sectores. La que están las grandes industrias con grandes tecnologías y de producción, que son, ¿cómo les puedo decir? Que la industria utiliza lo que es la parte del financiamiento. Tienen mano de obra y utilizan la plantación. Poca mano de obra, mucha mano de obra, más plata para los ingresos de la empresa y la mano de obra es barata. Tienen la mediana empresa, que es donde los productores producen para lo que es el país internamente, porque la primera parte es para exportación. Las grandes compañías exportan las mercancías, más sin embargo en la mediana empresa es para lo que es la subsistencia de lo que es el país. Y también utilizan lo que es préstamo y financiamiento de algunas financieras. Y la tercera es la de subsistencia o de la familia, donde las familias trabajan la agroindustria para la alimentación. Una de las cosas que le puedo compartir, profesora, es la siguiente. La agro en las áreas rurales ha disminuido mucho por los desplazamientos, porque la pobreza ha llevado a que las personas se desplacen a las ciudades, dejando a las áreas rurales con la economía de la industria muy por el piso, porque entonces no hay mano de obra que es barata, porque la gente se ha decidido a ir a trabajar a la manufactura, que genera un poco más. Y esto ha hecho que las industrias rurales pierdan económicamente, porque las grandes industrias necesitan de la mano de obra barata para ellos generar mucho más ingresos, pero más sin embargo, ellos que han decidido en las áreas rurales por tanta pobreza, irse al desplazamiento a las ciudades. Muchas gracias, profesora. Esta es mi charla en el día de hoy. Características regionales. Países subdesarrollados. El subdesarrollo es un concepto acuñado especialmente para poner en consideración las grandes diferencias que existen entre los países de desarrollo y las fuerzas productivas, pero relacionada a la capacidad de acceso de un determinado servicio por la gran mayoría de los habitantes del país. En ocasiones, países desarrollados se dominan vías de desarrollo. En América Latina, en particular, el sector agroalimentario ha tenido una importancia trascendental en su desarrollo económico. Aún en la actualidad, después de décadas de esfuerzos para desarrollar un desarrollo industrial, el desarrollo agropecuario ha tenido un peso en el Producto Interno Bruto del país. Características del sector en países subdesarrollados y su relación con el financiamiento. 1. Propiedad, uso de recursos productivos y tipo de agricultura. La estructura agraria es
un heterogénea en los países subdesarrollados. Por lo general, se inclina en la producción agrícola. Se desarrolla grandes propiedades. Existen una gran inversión capital y mano de obra abundante y barata. También puedo mencionar que se desarrollan grandes propiedades controladas por multinacionales. La agricultura es una actividad muy riesgosa, por lo general asociada por los fenómenos naturales y el cambio de clima. Políticas económicas. En América Latina, por ejemplo, en 1950 a 1980 se desarrolló una estrategia de situaciones de exportaciones que aún en su concepción original en el sector agropecuario jugó un papel importante. El gobierno participaba en la distribución de los productos primarios. La globalización y el financiamiento. En el caso de la agricultura, el sector de financiamiento está jugando un papel muy importante, ya que se comercian alimentos y almacenaje y su distribución. Pobreza, salario y migración. 3/4 de la población extremadamente pobre vive en lugares rurales, ya que este es un fenómeno rural. En el caso de Panamá, ha empleado diversos instrumentos de política para apoyar al sector agropecuario, entre políticas comerciales y otras que implican gastos públicos. El valor total de la transferencia de las políticas agropecuarias nacional, un promedio de 2010, un 0.77% del Producto Interno Bruto panameño. La participación del sector agropecuario en la economía panameña ha decrecido consistentemente con la relación del Producto Interno Bruto a partir de 1950. De acuerdo con los datos del INET, en la economía nacional se redujo de un 25% a un 15% de 1950 a 1970. En el 2010, la participación del Producto Interno Bruto descendió a un 2% del total y en el 2015 se ubicó en un 2%. Las cifras del INET, como lo muestro en la siguiente gráfica, revelan que la contribución agropecuaria sigue decreciendo en relación con el Producto Interno Bruto total del país, ya que se ha mantenido en alza, lo que significa que el resto de la economía, en particular servicios, construcción, ha crecido de manera sustancial. La producción de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura alcanzó en el 2015 los 1.084 millón de dólares en comparación en los restos de los países de la región. Según el banco estamos en el Producto Interno Bruto de un promedio de 3.3% por debajo de 5.2% de la América Latina y del Caribe. Hoy en día, en la pandemia, el gobierno está garantizando o más bien agilizando préstamos, entre otros instrumentos, semillas para poder ayudar al sector agropecuario para que los panameños tengan el alimento en su casa.